A ver, más o menos voy a decir cómo es que se da esto. Iván Antesana, en uno de sus videos, le comentan no sé qué cosa, un cristiano creo que fue, pido disculpas si me equivoco, corríjanme en los comentarios, y le dice, bueno, básicamente, ¿por qué no debatís con Dante Urbina? Y Iván Antesana dice, Dante Urbina no querría debatir conmigo, no me aceptaría un debate, y empieza a pegar un bardeo. Vos decís, un poco de humildad. O sea, vos podés... Yo conozco cuáles son mis límites. Por dar un ejemplo, cuando debato con Irving, yo siempre digo, che, loco, la cosa está difícil acá y puedo salir bien parado como puedo salir mal parado. O sea, uno tiene que ser consciente y cuando de verdad vos tenés un oponente que sabe de lo que se va a tratar el tema y vos tenés que ser consciente de ello y no cancherearla, ¿se entiende? Iván Antesana siendo lo que todos conocemos que es, y si alguien se desayuna con quién es Iván Antesana, o sea, no te estás perdiendo absolutamente nada, no es que te estás perdiendo de la erudición del siglo XXI en cuanto al Jesús histórico, en absoluto. Pero bueno, con todas sus limitaciones, y pido disculpas porque sí voy a ser demasiado irónico por la forma en la que se dio este debate, ¿está bien? Iván Antesana la cancherea con Dante Urbina. Perdón. Para cancherearla con Dante Urbina tenés que estar bien seguro. Dante Urbina es un amigo, yo lo quiero mucho. Es un crack, es un amigo, le tengo mucho aprecio, de verdad. Para mí es un mentor, Dante Urbina en términos apologéticos también es un mentor. Pero por más cariño que yo sienta, siempre voy a decir lo que pienso. Ahora, Dante Urbina es crack por donde lo veas. Quiero hacer una salvedad. Recuerdo cuando Dante Urbina debatió con el unicitario. ¿Cómo es que se llamaba el unicitario? Bueno, no me acuerdo. Había un unicitario, un cristiano evangélico unicitario, que debatió con Dante Urbina. Y yo me acuerdo que cuando vi el debate, previo a eso yo dije, che, ¿cómo le va a ir a Dante? ¿Por qué? Porque yo, cuando pienso en Dante Urbina, lo primero que me viene a la mente es la filosofía, es la teología filosófica. Y yo dije... Y este otro le va a ir por la Biblia. No sé hasta dónde es el campo de Dante el tema de apelar al recurso bíblico. Ese debate, el que tenga la posibilidad de verlo, véalo, porque Dante Urbina saca un as bajo la manga, un perfil que al menos yo no conocía, y es una catarata de texto bíblico lo que le tira al pueblo unicitario que suéltalo, ya está muerto, diría el meme, ¿no? Ahora... En temas del Jesús histórico, tengo que ser sincero nuevamente. Vuelvo a repetir, aprecio mucho a Dante y demás, pero yo no sabía de que sea también un perfil de Dante el hecho de tratar el tema. Tampoco es tan complejo, ¿no? Sabemos la capacidad que tiene él. Pero no es el perfil que yo veo en Dante, ¿se entiende? Yo lo identifico más con lo filosófico. Pero no voy a cometer el pecado de aquella otra vuelta, cuando yo dije, che, me parece que acá, no sé, se le puede hacer difícil. Y más sabiendo quién es su oponente. Así que bueno, vamos a arrancar. Iván Antesana, Quirós, ateo de Perú, no sé qué rol ocupa ahí en las organizaciones ateas y demás. Y Dante Urbina. ¿Existió Jesús, el Jesús histórico? ¿Existió verdaderamente un personaje en el mediados del siglo I llamado Jesús? ¿No existió? Vamos a ver qué es lo que dicen. Vamos. Acá estamos en el canal de Dante Urbina, para todos aquellos que quieran rever el video sin mis interrupciones, porque hay un montón de gente que dice, pero lo pones pausa en todo tiempo. Y sí, es una video reacción, es obvio. Pero para aquellas personas que tienen problema con eso de ponerle pausa y demás, en la descripción del video dejo el link, el enlace del debate sin interrupciones del canal, en el canal de Dante Urbina. ¿Está bien? Bueno, vamos a ver con qué nos encontramos. No apto para menores, dado que seguramente hay escenas de violencia. Nos vemos. Vamos, quiero decir. Entonces, vamos a iniciar con la presentación de nuestros invitados esta noche, ¿no? Acá tenemos a Iván Antesana. A ver, acá preguntan, ¿vamos a ver las 2 horas? No sabía que era 2 horas de debate.
La mitad seguro vamos a ver. Vamos a ver si amerita ver una segunda parte. ¿Está bien? La mitad seguro, no creo que las 2 horas. Y empezamos con Dante Urbina, que es apologista católico y doctor en economía por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es autor del libro ¿Cuál es la religión verdadera? Del 2018. Es conductor del programa Respuestas Apologéticas de HM Televisión de España y blogger de Info Católica. Ha sido seleccionado. Tengo que ser sincero, no sé cuánta gente estaba en vivo en el live stream. ¿Alguien me puede decir? Creo que Bjorli estaba conectado. Porque para mí fue un pecado el hecho de haber transmitido en directo este debate en un canal con tan poca audiencia, sinceramente. Marginales TV no lo ve, me parece que ni la madre de los marginales lo ve. Pero bueno, me parece un pecado, porque podría haber tenido mucho más alcance. Entre los mejores investigadores del mundo para participar de la reunión de premios Nobel de Economía en Alemania. Ha dado decenas de conferencias en espacios académicos de Perú, México, Argentina, España y Alemania, y ha publicado en revistas académicas de Perú, Estados Unidos, Reino Unido, India y Ucrania. Por otro lado tenemos Iván Antesana Quiroz, que ha sido director de la Sociedad Secular Humanista del Perú y es un conocido investigador independiente sobre los círculos humanistas, sobre la ahistoricidad de Jesús de Nazaret. Ha sido también presidente de la Asociación Peruana de Ateos, APERAT, y bueno, fue panelista hace algunos años en Paranormales y también condujo en Radio Canto Grande un programa dedicado a la explicación de las propiedades del cannabis medicinal. También ha dado conferencias varias en espacios académicos del Perú y el extranjero sobre el tema que nos convoca el día de hoy, ¿no? Entonces, en este caso, como ya hemos planteado, vamos a iniciar con la exposición de 20 minutos, en este caso con la postura. Perdón, ¿por qué hay 2 personas además de Antesana y Dante Urbina? ¿Son 2 los moderadores? Afirmativa de Jesús si existió, ¿no? Históricamente, entonces damos pase al invitado Dante Urbina. Por favor, Dante, adelante. Mirá las bibliotecas que tienen de fondo, en serio, como dice ahí Nalbert. Y yo con esta biblioteca que la tengo que cambiar, pobrecita, se está cayendo a pedazos. Ok, muchas gracias. Llegó el día. Faltando prácticamente 24 horas para la celebración de la Navidad, vamos a debatir este tema, la existencia histórica de Jesús. Y desde ya cabe demarcar muy bien el tema. El tema no es la existencia de Dios, ni tampoco cuestiones particulares sobre la Iglesia Católica. El tema ni siquiera es los milagros o resurrección o divinidad de Cristo. El tema es en específico si Jesús existió o no. Dado esto, voy a presentar un caso acumulativo a favor de la historicidad de Jesús. Tengo que ser sincero, lo que me gusta mucho de Dante Urbina en los debates es la ironía que usa. La usa con una calidad a la ironía, porque no es como yo, que de repente es muy evidente y algunas veces las personas se ofenden, ¿no? Aunque con Dante me parece que también hay personas ahí medio de cristal que se ofenden. Pero me encanta el recurso de la ironía que utiliza Dante y lo ofensivo que es, no porque ofenda, sino porque va hacia adelante, lo ofensivo que es a la hora de debatir. O sea, como que te rodea la cuadra. Esto significa que la fuerza de los argumentos se evalúa de forma secuencial y en conjunto, hasta el final. Pues bien, vamos al primer argumento, la enorme razonabilidad de la postura a favor. Efectivamente, afirmar la historicidad de Jesús es extremadamente razonable. Comencemos considerando la existencia del cristianismo en primera instancia. No me gusta, tengo que ser sincero, no me gusta el rostro de Antesana, o sea, las expresiones que está haciendo en medio del debate. Es como que no le está prestando atención a Dante, está ahí chateando, quizás respondiendo comentarios y demás, sonriéndose y demás. Tengo que ser sincero, o sea, vos tenés un peso pesado al lado. No sé cómo terminará esto, pero no me gusta esta canchereada en los primeros 2 minutos, sinceramente. Desde fuentes no cristianas, tenemos evidencia que apunta hacia un cristianismo ya presente en el siglo I. Efectivamente, el escritor romano Plinio el Joven... ¿De qué se ríe Iván Antesana? ¿Alguien me puede explicar de qué se está riendo? Joven, en el año 112, escribiendo nada más y nada menos que al emperador Trajano, reporta la existencia extendida y notoria de los cristianos. Y en concreto está pidiendo consejos sobre cómo juzgar a los cristianos, o sea, se trata de un testimonio anticristiano.
y dice lo siguiente: cantan himnos a Cristo como a un Dios. El contagio de esta superstición se ha extendido no solo por las ciudades, sino también por las aldeas y los campos. Esto es interesantísimo, porque nos está diciendo que hay una extensión muy amplia, muy notoria de la comunidad cristiana a lo largo del Imperio Romano. Pues bien, para que este proceso se dé, más aún considerando que no, se trata de una época en donde no hay internet, se requiere cierto tiempo, se requiere algunas décadas. Y como esto está escrito en los mínimos inicios del siglo II, tendríamos la existencia del cristianismo ya en el siglo I. Dado esto, entonces tenemos dos escenarios: explicar el cristianismo, la existencia del cristianismo desde el siglo I con Jesús, existiendo un Jesús histórico, o sin que exista un Jesús histórico. De entre estas alternativas, evidentemente, es más plausible, en tanto es mucho más sencillo explicar el cristianismo con Jesús que sin él. De hecho, el académico no cristiano, agnóstico, escéptico, Antonio Piñero, al respecto dice, abro cita: Sigue riéndose Iván Antesana, te juro que me pone nervioso, me pone nervioso. ¿es posible que un judío del siglo I siguiera a un Mesías que no fuera un hombre y que no hubiera existido? A mí eso me parece absolutamente imposible. Fin de cita. Efectivamente, hay que considerar los orígenes judíos del cristianismo. Y en ese contexto, pues debemos pensar en qué tipo de expectativa se tendría en un contexto judío. Y pensar en un Mesías únicamente... Te soy sincero, tengo que ser sincero, perdón por las interrupciones, ¿no? Pero las risas de Iván Antesana hacen que me convierta en Thanos y diga, como el meme, esto lo voy a gozar como no tienes idea. Tengo que ser sincero. O sea, espero que Dante lo atropelle. celestial, que no entre en ningún momento a la historia, es algo absolutamente heterogéneo, exógeno, irrazonable para la mentalidad judía. En consecuencia, es más plausible explicar el cristianismo con la existencia histórica de Jesús. A esto abona el hecho de que el cristianismo, desde sus inicios mismos, tuvo fuertes enemigos, acérrimos enemigos entre judíos y paganos. Y dijeron todo tipo de cosas en contra de los cristianos, la fe cristiana, y en contra de Jesús. Pero a ninguno jamás se le ocurrió decir el punto tan extremista que va a venir a sostener el señor Antesana el día de hoy, que Jesús no existió. De hecho, tenemos al escritor pagano Celso en el mismo siglo II, en su discurso verídico, que llega hasta el extremo de decir que Jesús habría sido el hijo bastardo de una judía y un soldado romano llamado Pantera. Hasta eso se llegó a decir, pero jamás se les ocurrió decir a los enemigos del cristianismo que Jesús no existió. Lo cual se entiende plenamente en términos de que la existencia histórica de Jesús sería parte del conocimiento histórico común desde el principio. Segundo argumento, el testimonio de las fuentes paganas. De entre las fuentes paganas, la más relevante es la de Cornelio Tácito, quien en los Anales, libro 15, escribe: ¿Por qué hace eso? No me gusta, tengo que ser sincero, no me gusta la actitud de Antesana. Está muy sobrador y no me gusta. Una clase odiada por sus abominaciones, que eran llamados cristianos por el vulgo. Cristo, de quien el nombre tuvo su origen, fue condenado a muerte durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, y esta fatal superstición, sofocada por el momento, estalló de nuevo. Esto no se trata de una falsificación cristiana, como ha pretendido en diversas declaraciones el señor Antesana, pues lo que tenemos es que es un testimonio de un tinte fuertemente anticristiano, no es lo que escribiría un interpolador cristiano, porque se está llamando a los cristianos clase odiada por sus abominaciones, y al cristianismo se refiere como fatal superstición. Pero no solo eso, tenemos un núcleo en el cual había un personaje, Cristo, condenado a muerte durante el reinado de Tiberio por el procurador Poncio Pilato, lo cual apunta precisamente en torno al año 30. Pero no solo eso. Me parece que van a haber muchos momentos Dallas. Lo voy advirtiendo como buen profeta que soy del Twitch. Sino que tenemos también el testimonio en el mismo siglo I de Mar Bar Serapión, un filósofo estoico de Siria, que un tanto después del año 73 escribe en una carta, abro cita: ¿qué ventaja obtuvieron los judíos por matar a su rey sabio? Sócrates no está muerto, por causa de Platón, ni lo está Pitágoras, por causa de la estatua de Juno, ni el rey sabio, por causa de las nuevas leyes que dio. Entonces, acá se nos está hablando de un personaje
que cumple las siguientes características. En primer lugar, sería un rey en el contexto judío, o sea, una especie de rey de los judíos. En segundo lugar, sería rey no por un poder político o militar, sino por sabiduría, rey sabio, un hombre que poseía sabiduría. Asimismo, habría sido matado por instigación o por causa de los judíos. En cuarto lugar, tendríamos que en la mentalidad de un pagano, como Marbar Serapión, sería un personaje comparable a Sócrates o a Pitágoras. Y en quinto lugar, que habría establecido nuevas leyes o preceptos. El único personaje histórico que cuadra con esas 5 características es Jesús. Luego, Jesús existió. Tercer argumento, el testimonio. ¿Por qué se ríe? ¿Me pueden decir por qué se ríe? Sinceramente, ¿ven que hay veces, pido disculpas, mi apreciación es poco cristiana, poco amorosa con el prójimo, pero hay veces que hay ciertas personas a las que, ¿cómo lo digo? Para que nadie se ofenda, con las que tenés que demostrar que las cosas que dices son tonterías. Hay que dejar expuestas a ciertas personas. Iván es uno. Testimonio de las fuentes judías. Pues bien, en el caso de las fuentes judías, lo más relevante es la discusión del Testimonium Flavianum, del historiador judío Flavio Josefo. Existe un texto que es sumamente debatido en torno a la existencia histórica de Jesús. No obstante, hay que apuntar que en su obra Antigüedades Judías, Flavio Josefo tiene 2 textos sobre Jesús. Y uno de ellos es prácticamente aceptado sin problemas por el conjunto de académicos como un texto original y verídico de Flavio Josefo. En específico, Antigüedades Judías, libro 20, dice: Santiago, hermano de Jesús, al que llamaban el Cristo. Aquí tendríamos un personaje entonces llamado Jesús, que habría sido considerado el Cristo, es decir, el Mesías, y que sería asimismo hermano de Santiago el Justo. El único personaje histórico que cuadra con tal descripción es Jesús. Ahora bien, ¿qué pensarías si yo te presento a alguien diciendo? Dice intelectuales teístas: Santiago, el reírse del oponente es una táctica psicológica para perturbar al oponente. A mí me perturbaría, tengo que ser sincero. A mí me perturbaría y eso haría que vaya patada al pecho. O sea, a mí me perturbaría y te voy patada al pecho y es más. Eso es lo malo y tengo que crecer espiritualmente, madurar y demás, ¿no? Pero intentaría, nada, demostrar de que ese tipo de expresiones lo único que hacen es dejarte en ridículo. Él es Luis, el esposo de Marlene. Eso solo tiene sentido si previamente tú tienes información de quién es Marlene. Si no lo tuvieras, esa cláusula sería irrelevante. En consecuencia, como de la nada nada sale, si acá Josefo está hablando de un Jesús, ese Jesús debe haber sido mencionado previamente. Y precisamente en las Antigüedades Judías, libro 18, leemos, abro cita: Por esa época vivió un hombre, sabio, si se le puede llamar hombre. Fue hacedor de obras maravillosas y maestro de los hombres que reciben con gozo la verdad. Y atrajo no solamente a muchos judíos, sino también a muchos griegos. Él era el Mesías. Y aunque Pilato, instigado por los hombres principales de nuestro pueblo, lo condenó a morir en cruz, sus anteriores adeptos no dejaron de amarlo. Al tercer día se les apareció vivo, como lo habían anunciado los profetas de Dios. Y hasta el día de hoy existe la tribu de los cristianos, que se denomina así en referencia a él. Fin de cita. Sobre este pasaje, en el debate académico, existen 3 posturas. La primera es la de autenticidad total, afirmar que el 100% de lo que acabo de leer fue escrito por el judío Flavio Josefo. Pero esa postura es irrazonable y no es lo que yo voy a sostener, porque evidentemente un judío no cristiano como Josefo no habría dicho frases como él era el Mesías o al tercer día se les apareció vivo. Luego, en el otro extremo, tenemos la postura de interpolación total, que es la que mantiene el señor Antesana. La postura de... Yo no tuve un debate con Iván Antesana. Le propuse tener un debate y él me rechazó el debate y terminó siendo una entrevista que le hice. Pero en donde en la entrevista yo hice ciertas preguntas, pero no podía quizás ser lo punzante que me hubiera gustado porque ya me había rechazado el debate. Igual aún, fíjense, Dante está años luz de mí, ¿no? Obviamente más avanzado en cuanto al conocimiento. Y conmigo, sin haber tenido un debate, quedó en ridículo en varias oportunidades, Iván Antesana. O sea, eso es lo que me choca. Que la arrogancia muchas veces termina haciendo que las personas actúen
de la forma en la que está actuando Antesana, ¿no? Ahora, porque yo con Dante Urbina o con personas que tengan el conocimiento de Dante, la verdad que no me podría reír de esa manera. El 100% de este pasaje que he leído es simplemente un invento de escribas cristianos. Esa postura es altamente irrazonable, pero esperaré a que el señor Antesana presente sus argumentos al respecto y cuando se lo refute en el turno de refutación quedará expuesto esto. Me gustó lo de Dante y cuando se los refute, o sea, ya sé que voy a refutar tus argumentos, yo ya sé que todo lo que vas a decir, yo lo voy a pisotearlo y lo voy a disfrutar, ¿se entiende? Me gustó esto. Así que paso al punto 3. La tercera postura es la de autenticidad parcial, de acuerdo con la cual parte del texto sería original de Flavio Josefo y otra parte sería correspondiente a interpolaciones cristianas. Resulta que esta postura, que es la que voy a sostener, es mantenida por la gran mayoría de académicos que han analizado esta cuestión. Y hay razones para ello, porque el Testimonium Flavianum tenemos diversas versiones, no solo la versión griega, sino también la árabe y la siríaca. Y entre diversas versiones hay cosas que aparecen en unas y no en otras. Entonces, cuando tú descartas las divergencias entre las versiones, igual te vas quedando con un núcleo donde se menciona a Jesús como un personaje histórico con ciertas características. Asimismo, tenemos referencias al Testimonium Flavianum en escritores no solo como Eusebio. Es cierto como dice Luis, en algún momento Osiris, Horus, etcétera, van a aparecer el momento Stan Lee del mito, ¿no? De los mitistas. Tiene que estar en este debate. El momento Stan Lee mitista tiene que estar. Eusebio Cesárea, sino también en Jerónimo. Y resulta que Jerónimo no pone la frase él era el Cristo en boca de Josefo, sino se creía que él era el Cristo, lo cual sí podría haber escrito. Es cierto, el momento Constantino también va a estar. Somos una comunidad de profetas, muchachos. O sea, sabemos todo lo que viene en minutos, ¿no? Judío. Asimismo tenemos la referencia de Pseudo-Hesipo en el siglo IV y Juan Malas en el siglo VI. Resulta que estos dos últimos omiten la frase él era el Mesías, lo cual sería más coherente que lo pueda escribir un judío como Josefo, o sea, omitiendo esa frase. Por lo tanto, de entre todas las divergencias se va perfilando un núcleo que de todas maneras afirma un Jesús histórico. En consecuencia, diré junto con Graham Stanton, PhD por la Universidad de Cambridge, abro cita, una vez que las adiciones cristianas obvias son removidas, las frases que quedan... Antesana lo que dice es que Tácito, la porción esa en la que hace referencia a los cristianos y a Jesús, es una interpolación en su totalidad. Eso es lo que dice Antesana. Son consistentes con el vocabulario y estilo de Josefo. Fin de cita. Cuarto argumento. El testimonio de las fuentes cristianas. Tal vez alguno ya se esté parando de la butaca y diga, no, es que en un debate sobre la existencia de Jesús no me puedes traer fuentes cristianas. Eso no es válido y la descartan a priori. ¿Pero por qué la descartas? ¿Porque son unas fuentes asociadas a una afiliación religiosa? Eso es arbitrario. Eso no es un argumento histórico. Eso simplemente es estar imponiendo tu prejuicio antirreligioso para descartar fuentes que deben ser evaluadas con ciertos criterios. Tal vez me dirás, no, es que son fuentes parcializadas, porque resulta que las fuentes cristianas obviamente van a apoyar el discurso cristiano. Oye, pero eso tampoco es una buena argumentación, porque con esa lógica descartaríamos las fuentes romanas de la historia romana, lo cual no hace absolutamente ningún historiador. ¿Cómo así? Resulta que los historiadores romanos eran en general contratados y hasta mantenidos por los emperadores para escribir una historia favorable a ellos. No eran neutrales, no eran imparciales, pero a nadie se les ocurriría descartarlos automáticamente. Si yo no me equivoco, Iván Antesana también dice que Pablo, o sea, no existió. Si yo no me equivoco, dice que Pablo no existió y que creo que es una invención de Eusebio Cesarea. Si yo no me equivoco, capaz que me equivoco, pero me parece en su momento cuando tuve ese diálogo con él, haber visto algo que referenciaba ese tipo de idea, ¿no? A todos como fuentes históricas. Entonces, ciertamente hay que analizar este testimonio. Dicho esto, el método que yo voy a aplicar para fines de este debate es el método de los hechos mínimos. Es decir, yo no necesito probar que el 100% de absolutamente cada versículo de los evangelios que hablan sobre Jesús son históricos. No. Para que yo gane este debate, basta siquiera con que pruebe que el 1% de referencias en los evangelios sobre Jesús
son efectivamente históricas para que Jesús haya existido. Por tanto, aplicaré el criterio historiográfico de vergüenza y veremos algunos pasajes. Marcos 1, versículos 4 y 9. Bautizaba a Juan para perdón de los pecados. Jesús fue bautizado por Juan. Se está diciendo explícitamente que el bautismo sería para perdón de los pecados. Entonces, si Jesús fue bautizado por Juan, lo que se está implicando es que como que Jesús podría haber tenido pecado. Y eso no está en línea, no meramente con la teología posterior de la iglesia cristiana, sino con la teología que surge de los evangelios mismos, donde Jesús es visto como el puro, sin mancha o sin pecado. Entonces, el hecho de que ellos se haya tenido que escribir... A ver, ¿qué les parece si... O sea, no tiene que ver esto con Dante, pero vamos a saltear toda la resolución de Dante por dos razones. La primera porque sabemos que es crack, ¿no? Y la segunda porque, a ver, básicamente creo que conocemos los argumentos en favor del Jesús histórico y el debate en sí mismo del Jesús histórico ya de por sí ya parece ser una tontería por el hecho de negarlo, ¿no? Entonces, me gustaría, si a ustedes les parece, saltar ya esta parte, ya más del 50% de la ponencia de Dante la hemos oído. Vamos a lo que dice Iván Antesana. Quiero saber qué es lo que dice Iván Antesana. Vamos. Es una tarea de un alumno de secundaria, muy mal informado. Pero eso en su momento lo veremos. Sin embargo, probablemente algo tendrá que ser tocado, porque básicamente en mi introducción habrá algunos detalles. Por ejemplo, empezando por quizás la única concordancia que puedo tener, ¿no?, con mi debatiente de esta noche, que esto no es un asunto de fe, no es un vulgar asunto de fe, ¿no? Entonces, si alguien defiende la historicidad de Jesús porque, bueno, de chiquito me lo contaron y no puedo aceptar que me hayan engañado, bueno, eso es básicamente validar la famosa frase de Mark Twain que decía que es mucho más fácil engañar a la gente que convencerla de que la han engañado, ¿no? Entonces, eso por ahí ya nos va dando una pista de qué cosa es lo que está en juego. Pero luego lo vamos a ver con algún ejemplo, por supuesto. Entonces, no es un asunto de fe, la fe es un asunto individual, es algo muy subjetivo, y de lo que se trata ahora es de juzgar evidencias y llegar por lo menos a una base de objetividad. Me gusta. Iván Antesana dice, y guarda, porque todo lo que digas puede ser tomado en tu contra más adelante. Dice, esto es una cuestión de evidencia histórica, de análisis histórico, no tema de fe. Fantástico, Iván, buenísimo. Esperamos tus argumentos y tu análisis crítico sobre el tema, ¿no? Entonces, alguien puede rasgarse las vestiduras, prender todos los cirios que quieran, declararse todos los cristianos que quieran, pero afirmar que un personaje vivió en una época particular, en un lugar particular, esa es una hipótesis histórica y hay que respaldarla con evidencias. Y hay un gran problema, ¿no?, que es lo que decía Gerd Tyson, este académico alemán, es uno de los integrantes de la llamada Third Quest, la tercera búsqueda del Jesús histórico, que dicho sea de paso, produjo como 20 retratos diferentes de Jesús y hasta ahora no se ponen de acuerdo cuáles, ¿no? Pasaron 3 minutos de la ponencia de Iván y todavía no dijo absolutamente nada. Tyson nos dice la historia de la investigación. Bueno, acá dice Edu Miranda, dice, Dante no se queda atrás con las risas y los gestos. Pero acá el problema en sí, me parece a mí, no es el hecho de la risa o el gesto. ¿Se entiende? Acá me parece por a quién es que le estás haciendo el gesto y la risa. Ese me parece que es el problema, no el hecho de la risa y el gesto, sino a quién. Porque, por dar un ejemplo, ¿no?, si yo tengo delante mío, ¿no?, a un verdadero académico, a alguien entendido de un tema y demás, yo no actuaría de esa manera, porque tendría los pies sobre la tierra diciendo, che, loco, a ver, me tengo que ubicar, porque sé el calibre de la persona que tengo delante. En cambio, en el caso de Dante, y esto quiero que se entienda, para mí me parece justificada las sonrisas de Dante. ¿Por qué? Porque poner en tela de juicio si Jesús existió es una estupidez, muchachos.
Un debate interesante sería, che, ¿Jesús realmente resucitó de los muertos, hizo milagros, era Dios? Bueno, ahí es otro debate. Pero ponerse a discutir en el siglo XXI con la inmensidad, la cantidad, la montaña de evidencia que tenemos a favor de su existencia, si realmente fue un personaje histórico o no, amerita risas. Tengo que ser sincero. En torno a la vida de Jesús encierra un gran dramatismo interno. Toda una cultura que se gestó centrada en un personaje. ¿Qué independencia intelectual supone convertir a este personaje en objeto de la crítica histórica? Y tiene razón. Hay que tener independencia y honestidad intelectual, algo que está completamente ausente en lo que acabo de escuchar y en las habituales argumentaciones cristianas. Hay un gran problema con estas argumentaciones. En primer lugar, estamos hablando de una época bastante problemática porque debido a las turbulencias que hubo hacia finales, ¿no? Hace 4 minutos que está exponiendo su punto y no dijo absolutamente nada. Del siglo I, hablamos en concreto de la rebelión de los sicarios del año 66, porque termina en el año 70 con la destrucción del templo, y bueno, después es cuando cae Masada y que ya es el fin de la rebelión. Juancho dice, hasta Maradona explica más rápido, qué tremendo. Pero luego hubo otra rebelión, que fue la de Bar Kokhba, en la década del 130. Entonces es una zona que ha sufrido pues conflagraciones y problemas, y es razonable pensar que ha habido una gran destrucción de testimonios y de restos que nos pudieran dar un poco más de luces sobre lo que ocurrió. Ok. A ver, acá esto no es un argumento, simplemente es la esperanza de que haya existido fuentes que sostengan mi postura. ¿Se entiende? Lo que está diciendo acá Iván es, bueno, a ver, en la rebelión de Bar Kokhba pudo haber ocurrido que hayan sido destruidas ciertas fuentes y que lo único que nos haya llegado haya sido estos documentos de manera parcializada. Si es que está diciendo eso, porque entiendo que si dice que Jesús no existió, ni siquiera eso está diciendo, ¿se entiende? Pero esto ni siquiera es un argumento, ¿no? Es la expresión de la esperanza que tengo que existan dichos documentos, o hayan existido. Entonces estamos hablando de una situación que es difícil para los proponentes de ambos lados. Porque obviamente hay que sustentar con algunas fuentes. Ahora bien, la carga de la prueba, ¿no? Pará. Minuto 5 no dijo absolutamente nada. No me extraña pues que mi oponente no entienda mucho de lógica aquí. La carga de la... Mi oponente no entiende de lógica. ¿Se entiende? Mirá la cara de Dante Urbina. O sea, amigo, de verdad, me vas a decir, vos podés estar de acuerdo, porque entiendo de que hay cristianos evangélicos que no estén del todo de acuerdo con Dante Urbina por el hecho de ser católico, pero no me podés decir de que Dante Urbina no entiende de lógica, papi. O sea, de verdad, un poco de humildad, poner los pies sobre la tierra. O sea, ¿no tenés sentido común que estás haciendo el ridículo diciendo ese tipo de cosas? La prueba está en quien afirma, es el onus probandi, ¿no? Entonces, en realidad, esto de Jesús no existió, no es una hipótesis que haya que probar. De lo que se trata es de evaluar las evidencias y las fuentes que tenemos para la historicidad de este supuesto personaje, y según ello podemos decir, bueno, ¿sabes qué? Tus fuentes son insuficientes, tus evidencias son muy pobres, no puedes sostener esta afirmación. Entonces es algo tan simple como... Bueno, pero pará. Si vos sostenés que Jesús no existió, estás haciendo una afirmación y necesariamente tenés que asumir la carga de la prueba. ¿Por qué? Porque, por dar un ejemplo, ¿no? Supongamos de que pasan 100 años en Argentina, hay una bomba nuclear, destruye absolutamente todo
y no hay siquiera un registro ni en YouTube, ni escrito a mano, ni siquiera fotos, ni nada, de que yo he existido. No existe ni siquiera un documento afirmando mi existencia. Por ende, ¿está justificado en afirmar de que yo no existí? No está justificado. Lo máximo que podés llegar a decir es no tengo suficiente evidencia para afirmar de que existió. Pero si vas a defender la postura de que Jesús no existió, ahí sí ya tenés que asumir la carga de la prueba y demostrarlo. ¿Se entiende? Me parece que es evidente. El que no entiende de lógica me parece que acá nuestro amigo Iván. Ahora, como ha habido unas evidencias muy fragmentarias, muy escasas, hay una pobreza muy grande, materialmente hablando, de fuentes, eso nos ha llevado a bastantes vicios que los he escuchado, los acabo de escuchar, y cansado de escuchar las mismas tonterías en este tema, pero que hay que, digamos, separarlos y expresarlos de alguna manera un poco más clara. Cuando hay muy pocas evidencias, empieza manipulación de las evidencias. Perdón. Es el momento. El momento es al menos la primera vez. Con ustedes, el momento de reflexión académica con Dallas. Iván Antesana es, en el multiverso de la locura ateo, es una variante de Dallas, ¿no? Una variante un tanto golpeada por la vida, ¿no? Pero bueno, nada, seguramente este segmento lo vamos a ver en reiteradas oportunidades en este supuesto debate. Empieza falsificación de datos, empiezan las interpretaciones sesgadas, ¿no? Los saltos mortales, ¿no? Como lo que he escuchado de Plinio el Joven, que ya en su momento diré por qué es una tontería afirmar que esa es una prueba. Y estas interpretaciones sesgadas, al final, ¿no? Manipular, falsificar, interpretar de un modo muy especulativo, no es sino una ignorancia supina del método científico y de la metodología que se debería seguir en la historia. Ahora quisiera, no sé si puedo compartir pantalla, porque quisiera dar un ejemplo contemporáneo que nos puede... Sí, puedes compartir. El moderador, ¿por qué se pone ese fondo? De verdad, hay gente que se pone esos fondos, no entiendo por qué. Acá mencionó algo, ¿no? El tema de las interpretaciones, como si fuese que delante nuestro tenemos un texto tal y como puede llegar a ser, no sé, el de Nostradamus, ¿no? Que requiere una laboriosa tarea interpretativa para intentar proponer una supuesta hipótesis acerca de, bueno, qué es lo que pudo haber querido decir el autor en dicho documento. Pero no es el caso de los textos que ha citado Dante Urbina. Evidentemente, se dice de manera explícita que Jesús ha existido, se lo menciona de forma explícita, por ende no hay una tarea exegética que requiera demasiada atención para hacer la afirmación de que Jesús, de que esas fuentes afirman que Jesús ha existido, ¿no? Y lo presenta como si fuese una tarea bastante laboriosa y que los cristianos caemos en malinterpretaciones por llevar a cabo a través de métodos inadecuados dicha tarea, ¿no? Me parece un tanto tonto lo que está diciendo. Va 7 minutos y el único planteo que hizo, que ni siquiera fue un argumento, es que según él no hay suficientes o buenas fuentes para afirmar de que Jesús haya existido. Es lo único que hasta el momento puedo rescatar, que ni siquiera es un argumento, ¿está bien? Recuerden de que en esta primera parte del debate Iván no tiene que refutar la postura de Dante, tiene que plantear la propia, tiene que presentar sus argumentos. A ver, déjame chequear cómo es acá. Ya compartir, ahí dice. Es cierto lo que dice Ale, además no dice que malinterpretan, en un momento sí dice que malinterpretan, pero no dice solamente que malinterpretan, sino que falsifican además. Es como que un paso más adelante, ¿no? Y vos decís, o sea, te hubieras quedado solamente con la malinterpretación, ¿no? Ya. Compartir una pantalla.
Ok, todo es lento con Iván Antesana, ¿no? Todo es en cámara lenta, ¿no? Hasta para compartir pantalla, vamos. Ponele voluntad. Mete segunda, papi. Saca el toreto que hay en vos. Dale, Iván. Vos. Ay. Hay que cargarlas en PowerPoint. Están en PowerPoint. Ok. Hay que cargar el archivo externo. Tiempo, juez, tiempo. Por detrás debe haber alguien que le está haciendo estirá. Vamos a suspender la presentación y parece que hay que cargarlo externamente. Que alguien, o sea, el moderador va a interrumpir el tiempo que está gastando. Hace más de un minuto que está con esto. Así que buscamos. Bueno, estamos hablando de un ejemplo bien típico de todo lo que acabo de decir. No tiene el 4G activado, lo tiene en 2G. El Nokia 1100 no le funciona. Que no es muy conocido probablemente por las fuentes en inglés que no se manejan mucho aquí. Cinco doritos más tarde. Dale, papu. Ponele dinámica, se nos cae el rating. ¿Dónde está? ¿Se está viendo algo? Porque yo no estoy viendo nada. No, nadie está viendo nada, no estás Iván. viendo. Tienes que darle compartir y Ya cargué el compartir. archivo. Ok, la mitad del tiempo de su ponencia va a dedicarlo a ver un tutorial en YouTube de cómo compartir pantalla. Amigo, eso lo tendrías que haber hecho antes. Compartir está pantalla. procesando. Ya está procesándolo, ya. Ahí. Ya, perfecto. Parece que sí. Recalculando. Bueno, esto es una... Para. Yo quiero decir que ya va 3 minutos que está tratando de poner la presentación. Esto viene de una publicación de inicios de la década del 10, más o menos, el año 2004, creo que es. Es un librito que se titula El caso por la resurrección de Jesús, ¿no? Escrito por unos propagandistas llamados Gary Habermas y Mike Licona, ¿no? En este libro... ¿Y el libro? En que, bueno, Mike Licona, para que lo conozcan, llega al atrevimiento de decir que la sábana de Turín es una fotografía de la resurrección. Bueno, ya con eso vemos el nivel que tiene, ¿no? de argumentación. No, el nivel lo estás mostrando vos, Iván, que ni siquiera podés compartir un PowerPoint en pantalla, amigo. A ver, parece que ya se está viendo. No. Que alguien le diga que no. A ver. ¡Vamos! Ya. Iván, lo conseguiste, papá, lo conseguiste. Bien, vamos a pasar lo que ya hemos comentado. Ya. Bueno, en un apéndice de este librito... Un enemigo le hizo esos PowerPoint. Por favor, que algún ateo lo ayude ahí a organizar nuevamente. Encima, qué ratón que es. A ver, perdón, me confundí el libro, pensé que era otro, perdón, pido disculpas. Hay un argumento que es repetido cíclicamente y que en este caso ha sido formalizado con el nombre de la apologética 1042. ¿Qué significa esto? Según estos individuos, ¿no?, en un rango de 150 años de la vida de ambos personajes, existen 42 fuentes que testimonian a Jesús de Nazaret y solamente 10 fuentes que testimonian a Tiberio César, el emperador de Roma, ¿no? Entonces, bueno, si empezamos a ver y a desentrañar, hay varios asuntos, ¿no? En primer lugar, ¿no?, esta apologética ignora las fuentes arqueológicas, ¿no?, los objetos y los edificios asociados con Tiberio. Ignora la evidencia numismática, las monedas, ¿no?, impresas con la cara de Tiberio. A ver, no sé si dentro de estas fuentes que citan Licona y Habermas está incluido el grafito Alexámenos adora a su Dios. No lo puedo bajar, pero ustedes saben siempre que yo lo tengo acá. A ver. Acá está, miren. Esto es una reproducción hecha por mi madre del grafito Alexámenos adora a su Dios, datado finales del siglo I, en donde aparece
un supuesto cristiano arrodillado clamando a su Dios crucificado. Esto evidentemente es evidencia arqueológica. No sé si está incluido en las fuentes que utiliza Licona y Habermas, pero esto es evidencia arqueológica, muchachos. ¿No? Por ejemplo, esa famosa parábola del supuesto Jesús, ¿no? De que denme la moneda, de quién es la cara. ¿De quién sería la cara? Si no de Tiberio, ¿no es cierto? O sea, hasta su propio Jesús está testimoniándole que hubo un Tiberio, pero bueno, Licona y Habermas no se dan por enterados. Luego tenemos la evidencia epigráfica, ¿no? Las inscripciones en piedra, hay inscripciones que incluso se atribuyen a la mano del propio Tiberio, ¿no? Habermas y Licona las ignoran olímpicamente. Igual con la evidencia papirológica. Ellos solamente están tomando evidencia literaria de pergaminos medievales. Entonces ahí tenemos... De pergaminos medievales. ¿Qué quiso decir con eso? O sea, haciendo referencia a Tiberio o a las fuentes que hablan de Jesús. Varios problemas de selección de fuentes, o sea, problemas metodológicos, ¿no? Tenemos en una búsqueda inicial de papiros se pueden encontrar 106 referencias a Tiberio. En una búsqueda de restos epigráficos de inscripciones se encuentran unas 152 inscripciones que se refieren a Tiberio, ¿no? Luego tenemos otro vicio argumentativo que es... A ver, supongamos lo siguiente. Supongamos que hay 10 veces más evidencia de la existencia de Tiberio que de la de Jesús. Al debate, ¿eso cómo le suma o le resta? A tu postura, Iván, ¿eso cómo le suma o le resta? O sea, no entiendo cuál es la razón por la que se metió a argumentar de esta manera sobre este punto. Porque en definitiva, supongamos, vuelvo a repetir, de que existiera 20 veces mayor cantidad de evidencia en favor de la existencia de Tiberio que de la de Jesús. ¿De qué manera eso rechaza la idea de la existencia de Jesús y me permite a mí afirmar que Jesús no ha existido? Alterar la ventana temporal. ¿Qué es lo que está ocurriendo? ¿Por qué caprichosamente Habermas y Licona dicen 150 años de la vida de los dos? Bueno, pero que debata con Habermas o con Licona. Que le mande un mail. Que le mande una paloma mensajera. No lo sé. Pero lo tenés a Dante delante. Tenés que, de alguna manera, a ver, si no querés argumentar, porque ya van 12 minutos y no has argumentado absolutamente nada, Iván, respondé los argumentos de Dante. No le respondas a Licona o a Habermas. Porque si usamos un rango de 30 años de la vida de Tiberio y del supuesto Jesús, resulta que las fuentes que testimonio a Tiberio son 14 y a Jesús, oh sorpresa, 0, ¿no? Entonces estos propagandistas tienen que manipular los datos para tratar de presentarlos de una manera que a los cristianos no les duela. Luego tenemos... Que a los cristianos les duele. Amigo, estás haciendo el ridículo. Espero que haya ateos que sean honestos y que no nos den la razón a nosotros, pero que digan, este flaco no representa la cosmovisión atea o el ateo promedio, no lo representa porque la verdad es que es un personaje. Por la parte de los vicios metodológicos, que ignoran muchas fuentes que existen sobre Tiberio. Por lo menos hay unas 44 fuentes que algún estudioso de la historia antigua puede citar con una búsqueda muy rápida. Ok, nos confundimos de debate, capaz que acá estábamos esperando la existencia de Jesús que se debata y se está discutiendo por parte de Iván el tema de la existencia de Tiberio, que alguien le avise a Iván Antesana que nadie está discutiendo si Tiberio existió o no existió, se confundió de debate. Y al mismo tiempo infla las fuentes sobre Jesús. Entonces, todo esto nos lleva a un vicio profundo de no entender las calidades de las fuentes, ¿no?
Tiberio tiene fuentes más tempranas, más cercanas, contemporáneas a él, más completas, más confiables. Jesús solamente tiene algunos textos religiosos muy tardíos y por lo tanto menos confiables. Se ignora lo que se sabe de Tiberio en esa cronología, ¿no? Está obsesionado con Tiberio, me estoy dando cuenta, ¿no? Tiberio nace el 16 de noviembre del año 42 antes de la era común. 2 años después huye del sitio de Perusia con sus padres. Su padre muere en el año 30. No, pero ¿por qué digo esto? Ale es ateo y está comentando ahí, bueno, difícilmente, dice, un solo ateo se va a poner la mochila al hombro de representar toda la diversidad atea. Está bien, pero él fue presidente de la Sociedad Humanista del Perú. Por ende, de alguna manera, está representando o representó durante un periodo de tiempo a los ateos del Perú, ¿se entiende? Entonces, nada, me parece que tendrías que ponerle voluntad. 3, asume la toga viril en el año 27, se casa con Vipsania en el año 20, se divorcia de Vipsania en el año 11, se casa con Julia después, se retira a Rodas entre el 6 antes de la era común y el 2 de la era común, es adoptado por Augusto el año 4, el año 17, ¿no? Asume ya rangos gubernamentales, el año 19 muere su heredero germánico, el año 23 muere su hijo Druso, el año 27 se retira Capri. Club de fans de Tiberio, presidente Iván Antesana. ¿Por qué tiene que defender la existencia de Tiberio? No entiendo. El año 29 muere su madre Livia, el 18 de octubre del año 31 ejecuta al conspirador Helio Sejano, quien era su hijo. Y el 16 de marzo del año 37 muere. Entonces, ¿qué sabemos de Jesús? Que entre el año 6 antes de la era común y el año 4 puede haber nacido, que el año 29 parece haber iniciado un ministerio y que alrededor del 30 al 33 fue crucificado. Eso es lo único que se sabe. Y supuestamente de una mucha mayor cantidad de fuentes que las de Tiberio. O sea, pero para. Yo capaz que no entendí. Acá no se está debatiendo la existencia de Jesús. Técnicamente, Dante Urbina es el que defiende la postura de que Jesús existió. Y si se está debatiendo ese tema, Iván Antesana defiende la postura negativa. Jesús no existió. Pero acaba de decir que lo que se sabe acerca de Jesús es probablemente la fecha de su nacimiento, cuándo comenzó su ministerio, que fue crucificado y murió en determinado año. Es la mejor manera de pegarse un tiro en el pie en 5 segundos. Amigo, se terminó el debate. Vos mismo te refutaste. O sea, ya está. ¿Para qué seguir viendo las 2 horas que nos restan? Ya está. Iván Antesana acaba de afirmar que Jesús existió. El que tendría que estar ahora argumentando todo lo contrario. Por favor, que alguien le avise a este hombre. O sea, ¿cómo salís de esto? Vamos, minuto 34. Son 2 horas con 12. ¿Cómo salís de esta afirmación? Esta argumentación es una soberana tontería. Y es típica. ¿Por qué lo mencionamos? Porque esta es una falacia típica de los fanáticos de la historicidad de Jesús. Es un argumento que es reciclado con el tiempo. Por ejemplo, aquí tenemos a este propagandista N.T. Wright, quien también dice, ¿no? Sería más fácil creer que Tiberio fue un invento a creer que nunca existió. Propagandista, un tipo con, si yo no me equivoco, un doctorado en historia tiene N.T. Wright, no sé, pero sé que está formado académicamente en la historia y vos sos un investigador, no sé ni cómo calificarlo, o sea... Existió Jesús. Y acabamos de ver lo absurda que es la sustentación para esta postura. El año 47, el historiador F.F. Bruce decía que la existencia de Cristo es axiomática, ¿no? Y que es tan axiomática como la historicidad de Julio César. O sea, que no es un argumento nuevo. Con el año 2012, el profesor Piñero salió muy suelto de huesos a decir que hay más pruebas de la existencia de Jesús que de la de Julio César. Ni siquiera se estaba inventando algo, ¿no? Estaba reciclando algo de varias décadas atrás. Y estos argumentos son simplemente ridículos, ¿no?
Gerd Tyson, a quien vamos a... No, porque los argumentos que está presentando Iván Antesana están revolucionando la academia, ¿no? a volver a citar, Este tipo es un payaso, sinceramente. nos muestra la llamada pistola humeante, ¿no? del cristianismo, cuando dice, ¿no?, que la nueva pregunta por el Jesús histórico se refiere a las quest, ¿no?, a las búsquedas que ha habido, que han fracasado rotundamente todas. Dice que estaba la nueva pregunta determinada por el empeño teológico de fundamentar la identidad cristiana. Pero eso, ¿qué cosa nos está diciendo? Que no se estaba investigando el asunto para llegar a una verdad. No, la conclusión ya la tenían predeterminada y lo único que estaban buscando era justificarla. Eso no tiene nada que hacer con ningún método histórico serio. Y esto obviamente nos lleva a conclusiones desastrosas, ¿no?, como la elaboración de los llamados criterios de historicidad, ¿no?, que son un mar de ridiculez, son muchos de ellos. Todo el tiempo se pasa diciendo que es una estupidez, una payasada, una ridiculez. Pasaron 17 minutos ya desde el inicio de su ponencia, no dijo absolutamente nada. Los únicos planteos que hizo fueron los siguientes. No hay buenas fuentes para afirmar que Jesús ha existido, que ni siquiera es un argumento. Y lo siguiente que dijo fue, las fuentes han sido malinterpretadas y manipuladas. Y ahí es en donde viene, bueno, está bien, pero demostrame eso. Me lo contó el viejito de Chomba Rosa. Y los dos principales, los dos más ridículos que hay, son el criterio de disimilitud y el criterio de la vergüenza, que justamente lo acaba de mencionar Dante, ¿no? Bueno, esta tontería nos dice, en el primer caso, ¿no?, que si es algo muy diferente del judaísmo del siglo I, entonces debe ser cierto. Y así enunciado, porque así es enunciado por alguno de sus proponentes, ¿qué significa? Significa que quien lo enuncia no tiene idea de la tremenda diversidad ideológica que tenía el judaísmo en el primer siglo. Y que el cristianismo en sus primeros tiempos, ya a partir del siglo II, empieza a tener. Entonces había una enorme diversidad de estudios, de escuelas. No adelanto simplemente lo que está diciendo Iván, porque capaz que en el último minuto mete un gol de media cancha, no lo sé. Tengo que escuchar todo lo que dice Iván. De propuestas, alternativas. Entonces salir a decir que si esto es diferente de esto francamente es una reducción al absurdo y no sirve para nada. El criterio de la vergüenza es más gracioso todavía, ¿no? Dicen que nadie podría haber escrito nada que fuera ridículo. Entonces, como es una soberana tontería que alguien haya caminado sobre el agua, entonces como escribieron que Jesús caminó sobre el agua, tiene que ser verdad, porque nadie podría haber escrito algo así. Entonces, ese es un criterio nuevamente ridículo, ¿no?, porque estamos evaluando varios siglos después, 1800 años después, ¿no?, caprichosamente asignándole a una realidad de la cual estamos muy lejos, qué cosa para ellos debe ser normal y qué cosa no. Entonces, eso ya es bastante pretencioso, por una parte, ¿no? Y por otro lado, decir, no, si esto es diferente, es verdad. Si esto es ridículo, es verdad. Eso está bien para el jardín de infantes, por favor. Esto no es para sentarse en la mesa de los adultos en esta discusión. Estos criterios son, digamos, realmente el reconocimiento de mediocridad metodológica. Recurrir a eso es caer en un abismo de desprestigio, realmente. Entonces, y esto ha sido la consecuencia de esta... Un minuto, Iván. Un minuto. Gracias, porque esto no... O sea, esto era una tortura. Estos últimos 20 minutos fueron una tortura a los oídos. Me siento, es cierto, me siento defraudado. Todavía no ha hecho su aparición Horus, Osiris, etcétera, ¿no? Y Constantino. Me siento defraudado. Pero bueno, tengo la esperanza, todavía falta mucho tiempo. Minuto. Bien.
El punto es que si las evidencias fueran completas, sólidas, fiables, contrastables y fácilmente aceptables, no estaríamos debatiendo esto, ¿no? De hecho, no puedo hablar por todos los ateos, ¿no? De repente hay algunos que se lo toman más a pecho. Eso también creen los ateos, Iván. Quédate bien tranquilo que hoy deben estar sintiendo mucha vergüenza los ateos, Iván. Si, por ejemplo, apareciera una evidencia, que hemos visto la diferencia de cronologías entre Tiberio y Jesús, si hubiera alguna fuente que nos dijera algún dato por ahí complementario que pudiera... Pero no, todas las supuestas fuentes que nos dicen el discurso cristiano estándar, ¿no? Nació, ¿no?, en Belén, predicó en Galilea y lo crucificó Pilato, y no sabemos más. Es tan torpe la falsificación cristiana de fuentes que han copiado su mismo discurso donde han podido y creen que nadie se va a dar cuenta, ¿no? Entonces, eso es... Gracias a Dios damos por personas tan iluminadas como Iván, que son capaces de poder trascender planteos neófitos básicos que nosotros ciudadanos comunes de a pie no somos capaces de identificar, pero hay mentes superdotadas que pueden traer luz a esta época tan sesgada, ¿no?, en términos de este tema, en cuestiones de este tema, ¿no? Es lo que tendríamos que ver. Y lamentablemente para los fanáticos de esta postura, Iván, tiempo. se estudian estas evidencias, no solamente uno se aleja del personaje históricamente, sino Iván, que se acerca a él literariamente. Es un personaje literario y eso lo ampliaré después. Iván, tiempo. Muchas gracias, Iván, por tu participación. Gracias, Iván. Cerró la puerta, volvé cuando quiera, dale. Nos vemos, negrito. Como ya está pauteado, toca la refutación de los 20 minutos de Iván por parte de Dante, ¿no? ¿Qué va a refutar Dante? ¿Qué es lo que va a refutar? Le va a llevar 1 minuto 27 segundos decir algo y nada más, me parece. No sé qué puede llegar a decir Dante, sinceramente. Vamos a sacar primero vamos a quitar. Es un payaso, Iván. Listo. Sí, voy a dejar de compartir. Adelante, Dante. Está con rima. Bien, adelante, Dante. Vamos a esto. El señor Antesana, casi cerrando su discurso, ha hablado de abismo de desprestigio. Pues bien, creo que eso es en lo que incurre el señor Antesana cuando en el debate comienza a introducir, en lugar de argumentos detallados y sustentados en términos de sustantivos y verbos, no, se suelta con adjetivos. Sandeces, alumno de secundaria, vulgar, historias de chiquito, tontería, Jesus, fanáticos, reciclado, jardín de infantes, mediocridad. ¡Wow! Dice que no venía con muchas expectativas al debate. Si ese va a ser su nivel de argumentación, se nota que no venía con muchas expectativas al debate. Por cierto, ciertamente el discurso de apertura no es para refutar lo que dice el contrario, pero los argumentos que yo he utilizado son argumentos más o menos conocidos en la comunidad académica. Y el señor Antesana en su discurso de apertura se ha limitado a hablar generalidades y no ha llegado a nada sustancial. En consecuencia, decir, yo no tenía muchas expectativas para este debate, es como cuando la zorra dice que las uvas están verdes porque no las puede alcanzar. O así como que no tengo muchas expectativas para el debate porque no puede refutar con solidez. Bien, sigamos con esto. Refiere que mis discursos son sandeces. Lo que es una estolidez, más bien, son declaraciones del señor Iván Antesana, como la siguiente, abro cita sus palabras. El cristianismo comienza a existir en el siglo III. Esto lo dijo en su conferencia, La fábula del Jesús histórico para la Sociedad Secular y Humanista del Perú en 2017. Lo encuentran en YouTube en torno al minuto 12. No podés decir eso, papu. El cristianismo comenzó a existir alrededor del siglo III. O sea, ya está, Iván. Anda a tu casa. Tu mamá está haciendo la chocolatada. Sí, es una estolidez. Luego, dice que... Esto tiene que estar censurado. Sí, me lo van a bajar de YouTube. Mi argumentación es de, alumnillo de secundaria. Bueno, interesantemente tenemos que eso estaría aplicando a Barerman y Antonio Piñero, que son académicos no cristianos y ultra reconocidos. Podemos estar en desacuerdo con ellos, pero de ahí a decir que
pueden caer bajo tal tipo de calificativo, wow. Luego, quiere problematizar la argumentación en torno a Jesús, diciendo que los que argumentamos a favor de la historicidad de Jesús es porque queremos mantener la historia que nos contaron de chiquitos. Ese es un ejemplo de manual de la falacia genética. Si se hace un manual de falacias y está la falacia genética, podrían poner un pantallazo del debate en esa parte. La carita de Iván Antesana. Luego, dice que esto no se trata de un asunto de fe. Efectivamente, de ahí que, por ejemplo, Maurice Casey, Bar Ehrman y Antonio Piñero, que son agnósticos críticos del cristianismo, afirman la historicidad de Jesús. Hay gente que no tiene fe y aún así no llega al extremo irrazonable de Antesana de negar la historicidad de Jesús. Es cierto, no se trata de fe, pero en un momento en su discurso Iván Antesana apeló a lo ocurrido en Bar Kokhba, diciendo de que probablemente ahí pudieron haberse destruido fuentes, etcétera, etcétera, ¿no? Pero no se trata de fe. Luego dice que en torno a la búsqueda del Jesús histórico han salido como 20 Jesuses diferentes. Ciertamente existen discusiones en torno a la identidad específica de Jesús, pero no a su existencia. Y como ya he señalado al final de mi discurso de apertura, se pueden listar al menos 15 hechos en torno al Jesús histórico, con base incluso solo en las fuentes no cristianas. Así que no es que quede totalmente en el vacío, hay un núcleo. Luego, habla sobre el asunto de la honestidad intelectual. Bueno, yo agradezco muchísimo al señor Iván Antesana porque con su tipo de discurso no hace nada más que confirmar la validez de lo dicho por Tim O'Neill, que es un escritor ateo que defiende la historicidad de Jesús. Abro cita: muchos de los argumentos para un Jesús mítico, o sea, no histórico, que algunos no especialistas piensan que suenan convincentes, son exactamente los argumentos que los académicos consideran risiblemente débiles. Continúo. Dice que el señor Antesana dice, la carga de la prueba está en el que afirma. Pues bien, señor Antesana, usted en sus discursos públicos ha afirmado, por ejemplo, que el apóstol Pablo habría creído únicamente en un Jesús mítico y no en uno histórico. Esa afirmación es extraordinaria y requiere que usted le dé pruebas extraordinarias. Luego, menciona que hay una manipulación de las evidencias. Simplemente se ha limitado a envenenar el pozo diciendo que hay una manipulación de las evidencias, pero no ha dado argumentos específicos ni concretos de cómo estaría sucediendo esto. Más bien lo que yo veo es que el señor Antesana aplica una suerte de técnica del avestruz para luchar. Es decir, frente a las evidencias, esconde la cabeza bajo tierra y dice, no, todos son interpolaciones y son inventos cristianos, incluso las fuentes no cristianas, ¿no? Luego, el señor Antesana dice que mi discurso es especulativo. Vaya, ¿cómo va a decir eso cuando usted, por ejemplo, en sus conferencias y entrevistas, hace gala de un supuesto paralelo entre la Odisea y el Evangelio de Marcos? Cualquiera que escuche su tipo de razonamiento en los paralelos se da cuenta que es gigantescamente especulativo. He tenido una especie de déjà vu en el debate que tuve contra Luis Arbaiza, quien fungió como representante de la Asociación Peruana de Ateos, de la cual el señor Antesana fue expresidente. ¿Por qué? Porque Luis Arbaiza no se dirigía propiamente a mis argumentos, sino a caricaturizaciones de mis argumentos. Bueno, genéticamente parece que el señor Antesana copia eso. Por ejemplo, todo este discurso sobre Licona y Habermas cae en saco roto. Esto de la apologética 1042 no es algo que yo haya usado, así que es irrelevante para los fines de este debate. Tampoco he hablado de la... Esto, escenas de violencia, muchachos, o sea, solo apto para mayores de 18 años. Esto es una brutality de Dante Urbina al pobre Iván Antesana, ¿se entiende? O sea, ¿cuántos recuerdan la brutality en el Mortal Kombat? ¿Cómo salís de esto? Sinceramente, ¿cómo continuar el debate después de esto? Sábana de Turín. Asimismo, en cuanto a las fuentes arqueológicas, el hablar de fuentes arqueológicas y pretender comparar a Jesús y Tiberio en términos de fuentes arqueológicas es un absoluto despropósito, es un desconocimiento enorme de cómo aplicar metodología histórica de forma pertinente. Jesús sería un predicador judío itinerante que andaría sobre todo en zonas rurales en el siglo I. En cambio, Tiberio sería un emperador del Imperio Romano. En consecuencia, es razonable esperar pues abundantes fuentes como monumentos, inscripciones, monedas, lo cual uno no esperaría en el caso de Jesús. Dice que no existen documentos que hablen sobre Jesús en un rango de 30 años después de su muerte. Eso es absolutamente falso. Si ponemos la muerte de Jesús en torno al año 30 años en adelante sería más o menos el año 60. Pues bien, ¿saben qué?
el académico ateo y que incluso niega la existencia de Jesús, Richard Carrier, admite al menos que las cartas del apóstol Pablo habrían sido escritas en torno al año 50, por lo cual constituirían fuentes dentro del rango de 30 años. Usó el ídolo de Iván Antesana para refutar a Iván Antesana. Richard Carrier es el ídolo de Iván Antesana. O sea, es un mini Carrier. Iván Antesana aspira a eso, porque ni siquiera Carrier estaría orgulloso de Iván, ¿no? Esto es fantástico. Utilizó el ídolo de Iván para destruir a Iván. Me encantó. Le cito las palabras de Carrier. Las cartas explícitamente se presentan como habiendo sido escritas en los 50. La congruencia de este hecho con el que su contenido ignora totalmente las posteriores batallas doctrinales en la iglesia es muy probable si se escribieron efectivamente en los 50. Es decir, Richard Carrier niega la existencia histórica de Jesús, pero no llega al extremismo de Antesana de negar también la existencia histórica del apóstol Pablo. Bien, esto ya está refutado. ¿Qué más? Dice... Bien, esto ya está refutado. Es genial esto. Que lo único que sabemos de Jesús es, y pasa a nombrar 3 cosas muy específicas, lo cual es absolutamente pasarse por el arco del triunfo los 15 hechos que he listado. Luego, menciona que la búsqueda... Pasarse por el arco del triunfo. Fue buenísima, se la robo, te juro que se la robo esa. Jesús sería un empeño teológico, lo cual es absolutamente falso en vista de que muchos de los que afirman la historicidad de Jesús son ateos o agnósticos. Y el señor Antesana, para analizar los criterios históricos, hizo referencia al criterio del que yo hablaba, el criterio de vergüenza. Y dice que es una ridiculez apelar al criterio de vergüenza. En realidad, lo que es una absoluta ridiculez es desconocer que el criterio de vergüenza es un criterio historiográfico aplicado también para la historia no cristiana, como hace, por ejemplo, Martin Goodman, profesor de estudios judíos de la Universidad de Oxford, y es no cristiano. Luego, para burlarse del criterio de vergüenza y de disimilitud, hace la falacia ad ridiculum de decir, como Jesús caminó sobre el agua, entonces como eso es implausible que suceda, entonces asumimos que es histórico. No, señor Antesana, así no se aplica el criterio de vergüenza. El criterio de vergüenza es que cuando hay algo que es contrario para el propio discurso que quiere promover el autor de un documento histórico, es razonable pensar que ese algo en verdad haya existido. Ahora bien, ¿que Jesús haya caminado sobre el agua es algo que quisieran promover los autores de los evangelios? Claro que sí. No me meto aquí a decir si esto es así o no, porque nuestro debate no es sobre los milagros de Jesús, sino solo sobre su existencia. En cambio, el tema de la crucifixión, el tema de que haya respondido con palabras tan feas a una mujer pagana o que haya sido bautizado recibiendo un bautismo de perdón de pecados, eso es contrario al discurso mismo que quieren dar los autores de los evangelios. El señor Antesana dice que la aplicación del criterio de vergüenza se basaría en hacer especulaciones sobre... Es cierto, Iván Antesana ni siquiera sabe lo que es el criterio de vergüenza. Una asignación caprichosa de lo que autores del siglo I, del siglo II habían querido escribir. No, señor Antesana, nos basamos en la evidencia interna. Es decir, por ejemplo, en el mismo Evangelio de Mateo, vemos que Jesús habla del amor a los enemigos, el amor universal a todos, pero luego habla con palabras muy duras a una mujer pagana. Entonces ahí es donde hay una dificultad entre el discurso mismo general que quiere mostrar el autor del Evangelio y cierto pasaje específico que comenta. Dice el señor Antesana que no estaríamos debatiendo este tema si es que la evidencia en torno a Jesús fuera sólida. Pues bien, lo que tenemos aquí es algo muy curioso, porque con esa lógica también podría un terraplanista decir que si hoy en día se debate el tema de si la Tierra es plana o no, es porque la evidencia para una Tierra que no sea plana no es sólida. No, para que haya un debate, una condición suficiente es para que haya personas con posturas discrepantes. Y como hay ciertos extremistas que niegan la historicidad de Jesús, lo cual ni siquiera académicos ateos, agnósticos en su mayoría hacen, pues tiene que darse estas aclaraciones. De hecho, lo que acaba de decir Iván Antesana con respecto a si las fuentes fueran tan evidentes, no se estaría debatiendo el tema en la actualidad, es pegarse un tiro en el pie, porque este tipo de temas ya no se debaten, porque las fuentes son evidentes. Ahora, ¿por qué se produjo este debate? Porque hay una persona, Iván Antesana, que parece no tener dos dedos de frente y aceptar lo que es evidente. ¿Está bien?
Entonces, es cierto lo que dice Iván. No estarían teniendo este debate si las fuentes fueran tan evidentes. Vuelvo a repetir, en la academia este debate ya no se da porque las fuentes son muy evidentes. Y ni los ateos se atreven a hacer las afirmaciones que está haciendo Iván. Por ende, lo único que hace al expresar esta idea Iván es demostrar que él es el que no tiene dos dedos de frente para admitir de que Jesús ha existido y que las fuentes evidentemente nos conducen a esa conclusión irrefutable. Luego, dice el señor Antesana que los cristianos habrían simplemente falsificado el conjunto de evidencias. Esto es una afirmación que ha lanzado al aire, pero no ha dado evidencias específicas, así que estoy a la espera de eso y por supuesto preparado desde ya para refutarlo en lo que diga, ¿no? Luego, el señor Antesana menciona que Piñero habría dicho una cosa irrazonable en términos de que habría más evidencia para Jesús que para Julio César. Yo en mi discurso de apertura en ningún momento he apelado a comparar a Jesús como un emperador o cosas por el estilo. Yo analizo la evidencia del Jesús histórico considerada en sí misma. Y el propio Antonio Piñero ha aclarado esa frase que él dijo diciendo lo siguiente, el 10 de febrero de 2015, abro cita. Esa frase es sumamente hiperbólica. Asimismo agrega que se considera anticientífico negar que Jesús existió. De otro lado, el señor Antesana decía que Jesús no es más que un personaje de literatura, pero sinceramente sus argumentos en contra de la historicidad de Jesús son de caricatura. Vaya, hasta con rima salió. Qué curioso. En consecuencia, lo que vemos es que el caso del señor Antesana es absolutamente débil. No tiene que contraargumentar contra los argumentos específicos. Un minuto, Dante. Y de ahí que se tenga que desgastar y desgastar en términos de poner múltiples adjetivos. Entonces, eso es lo que quisiera que consideren. Tengo múltiples refutaciones más que dar al señor Antesana, pero espero que haga un poco el trabajo brindando más argumentos, pues para yo poder brindar refutaciones. Muchas gracias. Lo estás gozando. Bueno, han terminado los 12 minutos del señor Dante. Toca los 12 minutos de refutación de Iván Antesana. A ver, sí. Esto tendría que estar subido a la Deep Web. Adelante, Iván. Empezamos. Tu micrófono, Iván. Iván, el micrófono, Iván, por favor. Tu micro, Iván. Ya, ahora sí. Ya. Bueno, lo primero, Dante, no te creas mucho. Esta presentación general que yo he hecho es precisamente para indicar con un ejemplo contemporáneo lo viciadas que son estas argumentaciones. Nadie piensa en ti, por supuesto, para elaborar esto, ¿no? O sea, yo no he dicho que tú has dicho que la 1042 es apologética, es tu argumento, o sea, que te estás inventando eso. Pero venís a debatir con Dante. Evidentemente tenés que pensar en los argumentos que presentó Dante, Iván. Esto es solamente un primer paso para entender el problema que está en el manejo de las fuentes. Pero tú eres irrelevante para ese análisis. Ahora... Pero amigo, o sea, si es irrelevante, ¿para qué lo llamaste a un debate? Tenés que analizar los argumentos de Dante. Sí, vamos a entrar directamente a todos los vicios que tú has caído. Vamos, ahora sí. Ustedes estaban esperando minuto 54. Ahora sí se viene lo picante. Iván nos va a presentar sus argumentos. Bien. En primer lugar, Tácito, ¿no? La fuente de Tácito está ampliamente refutada a estas alturas, ¿no? Entonces, ponerse a citar a Tácito. Ojo, el fragmento de Tácito que está en el libro 15 o capítulo, bueno, de los anales, no es citado por ningún autor cristiano antes del siglo XV. O sea, ni siquiera Tertuliano, que conocía la obra de Tácito, ni Orígenes, ¿no? Ni Clemente de Alejandría, ni el propagandista barato que fue Eusebio de Cesarea. Nadie menciona ese fragmento de Tácito. No está como una argumentación, como una evidencia que hubiera bien podido ser utilizada. En el siglo XIX hubo toda una serie de
de discusiones y se llegó a responsabilizar al italiano Poggio Bracciolini entre 1420 y tantos más o menos, del 22 al 29, como el responsable de haber falsificado esa obra. Incluso se especulaba que ni siquiera era una obra de Tácito. De hecho, las obras de Tácito han sobrevivido de una manera muy fragmentaria, se han conservado con muchos problemas. Ya ha habido académicos que han puntualizado que algunos fragmentos realmente son de Quintiliano, otros han dicho que el estilo es de Cicerón en algunas partes o de Perdón. Sé que parece una falta de respeto, me llamaron por teléfono, quise saber quién era, corté y entiendo que no me he perdido mucho. No sé si necesito retroceder el video o sigo. Salustio. Entonces hay bastante precariedad en la manera como se han conservado. Y recurrir a esa mención en los anales que nos habla, y eso sí lo ha mencionado claramente Dante, que Jesús es crucificado por el procurador. Ya pues, pero se supone que Tácito era alguien que tenía acceso a documentación oficial. Una documentación oficial no habría cometido el error de decir que el prefecto Pilato era un procurador, ¿no? O sea, lo hubieran nombrado como era, su cargo de prefecto. Entonces, esa clase de errores son los que nos prenden las alertas sobre las fallas en las falsificaciones cristianas. Recordemos que los cristianos tuvieron el monopolio de los escribas ya a partir del siglo IV. Entonces hubo una fábrica incesante de falsificaciones, cientos de documentos y de cartas, de correspondencias, que son reconocidas como completamente falsas. Y todo eso elaborado por los escribas cristianos. Entonces, en este momento, ponerse a decir que Tácito, que es un manuscrito, que el que está en la biblioteca Lorenciana de Florencia, que es un manuscrito que se le ha fechado más o menos por el año 1100, pero que en realidad desde el siglo XIX los académicos ya están acusándolo de ser una falsificación del siglo XV. Entonces decir que eso es una prueba, ¿no? Y sobre todo poner las manos en el fuego y decir que Tácito, que murió en el 120, él escribió eso ya es bastante exagerado. O sea, es una evidencia que tiene muchos problemas. Ahora, no hay que negar todos los detalles de Jesús, ¿no? Ahora, claro, pues como cristiano cualquier cosita le tocan a su Jesús, dicen, no, ya todo, no es todo nada. Es la cuestión de cuáles son los aspectos relevantes en los evangelios. Me gustaría adelantar, no sé, termina Iván, y quiero ir a la parte del diálogo. Entiendo que hay un diálogo, ¿no? Hay un momento en donde hay un diálogo. Quiero esa parte. Que dicho sea de paso, sabemos que el primero fue el de Marcos, y ese es el que empieza toda esta representación. Pero resulta que el Evangelio de Marcos, bien leído, no tiene ninguna intención de ser un texto de crónica. No lo es. Es un texto religioso, interesante, inteligente en su redacción. No es una crónica histórica. Y esa es la fuente, porque sabemos que Mateo y que Lucas son reescrituras de Marcos, y que Juan, aunque no es una reescritura, sí, definitivamente es una relectura de Marcos, ¿no? O sea, es una nueva elaboración, como una especie de negación. De hecho, hay muchas contradicciones, no solamente entre Juan y Marcos, en realidad entre los 4 evangelios canónicos. Ahora, esa afirmación gratuita, pues ya es para reírse, ¿no? Que dice Dante, que casi todos... Lo hemos escuchado al profesor Piñero también decir, el 99.9%, ¿no? De los investigadores aceptan a Jesús. Esas son tonterías, ¿no? Esas son frases para la tribuna, que no vienen al caso. Pero hace 5 minutos estabas citando a los eruditos. O sea, cuando no te conviene no los citas y no te importa tampoco la cantidad que afirma lo contrario a lo que crees, ¿no? ¿No? Porque, en primer lugar, hay que entender
que estos historiadores provienen de la civilización occidental en su enorme mayoría, de cultura cristiana. Muchos de ellos han estudiado el tema para justificar su fe. Bart Ehrman lo reconoce de una manera muy clara en más de uno de sus libros. En las introducciones cuenta su recorrido, ¿no? Entonces, por ese lado, ahora, y luego también se equivoca por completo Dante cuando dice pues que Ehrman y Piñero, ¿no? Defienden estas evidencias. Un momentito, tanto Ehrman como Piñero han sido muy claros en decir que esas evidencias que con tanto esmero quiere defender Dante son innecesarias. Tanto para Ehrman como para Piñero no es necesario ni un texto patrístico del siglo II, nada, dice eso no es necesario. Lo único que es necesario es la necesidad histórica. Ese argumento bien patraña de que dice que el cristianismo no se puede explicar sin Jesús, que es una soberana tontería, porque la historia no trabaja sobre la base de las individualidades. Los procesos históricos no se dan porque hubo un iluminado por ahí. Entonces, esa concepción de que el cristianismo empieza con un profeta iluminado, que según el profesor Piñero, por ejemplo, que es curioso, ¿no? Dice que nadie lo conoce, que es un don nadie. Con esas palabras lo define a Jesús. Como un don nadie en el año 30 puede ser ampliamente conocido de más de un siglo, 2 siglos. ¿Qué hago? ¿Avanzo o no avanzo? Quiero la parte del diálogo. Por eso no estoy interrumpiendo, porque quiero avanzar más rápido. Ustedes díganme en los comentarios a ver qué hacemos. Pues, o sea, hay realmente muchas debilidades en esa argumentación. Ahora, luego menciona que lo de Pablo, que es una situación extraordinaria, que eso no es falso. Eso también se debate en los círculos académicos. O sea, hay bastante literatura y discusión sobre Pablo. ¿Por qué? Porque las únicas pruebas de la existencia de este supuesto apóstol Pablo son las propias cartas. ¿Tenemos seguridad de que las haya escrito alguien así? No hay manera de cotejarlo. Las 4 primeras epístolas, o sea, no se reconoce que son escritas por Pablo. Eso está aquí, para variar, equivocándose radicalmente, ¿no? Yéndose de largo acá, Dante. No. Nadie ha dicho que las 4 primeras epístolas son la prueba de que Pablo las escribió. No. Lo que se reconoce es que estilísticamente las 4 guardan una unidad. Entonces, el señor Antesana dice: oh Dante, no te creas mucho, nadie piensa en ti cuando en mi diapositiva estoy hablando de la apologética 1042. Oiga, señor Antesana, escuche bien. Lo que yo dije no es que esos sean únicamente mis argumentos, sino que ese es el tipo de argumentos que presenta gente como Bart Ehrman, por ejemplo, que es mucho más relevante en esta discusión que los autores que ha mencionado, al menos en los contextos académicos. Otra cosa ya son los temas de la apologética cristiana, y es otro asunto, pero en el debate académico Ehrman tiene más peso y va más por este lado. Luego dice que el texto de Tácito ya está ampliamente refutado. ¡Wow! Tamaña afirmación de la cual no ha llegado a dar ninguna prueba específica, sino simplemente afirmaciones y opiniones propias. Resulta que en el debate que tuvieron por escrito Bart Ehrman y Richard Carrier, ambos no cristianos, uno agnóstico, el otro ateo, precisamente se discute el testimonio de Tácito. Y Bart Ehrman envía un correo electrónico al profesor James Rives preguntándole sobre el testimonio de Tácito. Y lo que responde Rives es que sobre ese pasaje en que Tácito habla sobre Jesús, los especialistas en Tácito, él es un especialista a este respecto, discuten múltiples aspectos, pero nadie discute la autenticidad del pasaje por parte de Tácito. Luego, dice que estos testimonios, como por ejemplo el de Tácito, no es citado por ningún autor cristiano en los primeros siglos. Oiga, eso más bien termina probando mi punto. ¿Por qué? Porque si los autores cristianos en los primeros siglos no requerían citar ese tipo de testimonios, es porque no estaba en discusión la existencia histórica de Jesús. El pasaje Tácito es muy breve, no menciona múltiples detalles sobre Jesús, básicamente su existencia con un núcleo básico. Y como ese tema no estaba en discusión, los apologistas cristianos en los primeros siglos no necesitaron citarlo. Así que su argumento se vuelve contra usted. Luego,
Claro, en la primera parte de su intervención Dante había demostrado de que aún los escépticos a la fe cristiana creían en la existencia de Jesús. Por ende, tiene mucha razón en este punto. Dice que Tácito Yo no lo hubiera respondido así, pero ¿por qué no lo hubiera respondido así? Porque no se me ocurrió este tipo de respuesta. Se la robo a Dante. no habría podido confundirse en llamar procurador a Poncio Pilato en lugar del título de prefecto. No obstante, tenemos evidencia en el mismo siglo I de que Flavio Josefo, por ejemplo, utiliza los términos procurador y prefecto de forma intercambiable, así que su argumento allí se desinfla. Luego dice, a partir del siglo IV, los cristianos tenían el monopolio de los escritos, como para decir, oh, estos hicieron un montón de falsificaciones. Oiga, en ese caso, con esa lógica, el testimonio Tácito no debería tener frases tan negativas contra los cristianos. O sea, si ellos podían manipular absolutamente todo, hubieran quitado esas frases negativas y solo hubieran dejado una mención sobre Jesús y hasta lo hubieran extendido más. El hecho de que la mención sea breve muestra de que debe ser verídica. Asimismo, dice que nadie hace referencia a estos testimonios sino hasta el siglo IV. Eso es simplemente falso. Por ejemplo, Orígenes, en su comentario sobre el Evangelio de Mateo, esto ya es en el siglo III, hace referencia al primer pasaje que cité de Flavio Josefo. Luego, menciona que, esto me pareció muy curioso, en una frase de su discurso, lo podrán ver en la repetición del video, dice, no hay que negar todos los detalles sobre Jesús. ¿Qué pasó, señor Antesana? Entonces sí va salvando de que si hay una cierta historicidad de Jesús, sería bueno que lo aclare. Dice que los evangelios no Está saliendo del closet, Iván Antesana. representarían una crónica histórica, habla del de Marcos, luego lo conecta con Lucas y Mateo. Bueno, esto no suena mucho como discurso religioso, simplemente, o apologético espiritual. Lucas 3, del 1 al 2. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes tetrarca de Galilea, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Todo eso es una ubicación histórica específica. Usted puede discutir si el texto es históricamente fiable o no, pero negar que se presenta como histórico es absolutamente absurdo. Luego, dice que es una afirmación gratuita esto del consenso, pero no da las evidencias en contra, simplemente quiere viciar el consenso diciendo que son historiadores de la civilización occidental. Oiga, pero hay historiadores fuertemente ateos y anticristianos que afirman la historicidad de Jesús. Asimismo, Dice Piti Gramajo, alguien que corte el párpado de Iván, que ya no puede ver. Córtame el párpado, Mick. dice que no, esto es algo que hace la gente para justificar su fe. Oiga, lo que yo veo más bien es que si usted cae en el extremismo de negar la existencia histórica de Jesús es para justificar en forma extrema e innecesaria la falta de fe. Me acusa de que yo estaría distorsionando a Herman y Piñero porque ellos únicamente apelarían al argumento de necesidad histórica del cristianismo. Eso es absolutamente falso. Les invito a leer el libro De Jesus Exist de Bart Ehrman 2012, y Bart Ehrman no solo desarrolla el argumento de la necesidad histórica, sino varios argumentos más en línea con lo que yo he estado hablando aquí. Así que es usted el que está diciendo una soberana falsedad. Luego dice que es una soberana tontería explicar la historia a partir de individuos, y usted apela a grandes procesos históricos. Eso no sirve para probar la no historicidad de Jesús. Por ejemplo, el especialista en historia peruano Víctor Orozco Livia es un marxista que explica la historia en términos de grandes procesos históricos y aún así afirma la historicidad de Jesús diciendo que sería un personaje muy inteligente que habría comprendido esos procesos históricos y los habría canalizado. Se refiere a que Jesús sería un don nadie, citando a Piñero. Hay que decir que Jesús no sería muy importante en un sentido de poder político o económico, eso cualquiera lo reconoce. Pero en términos de su prédica espiritual y la influencia del movimiento que inició, sí sería relevante. En consecuencia, sí vemos la afirmación de Jesús como un personaje histórico que andó sobre esta tierra en el propio Pablo, y en ese punto Carrer sí se equivoca. Muchas gracias, Dante. Ahora vamos a proceder con la réplica de Iván Antesana ¿No va a haber hacia intercambio? la réplica, hacia la refutación, perdón, del señor Dante Urbina. ¿No va a haber un intercambio? Bueno, Adelante, Iván. Bueno, es ocioso pues insistir, ¿no? en el testimonio de Tácito, diciendo pues que Josefo ha intercambiado los términos de procurador y de prefecto. Josefo está lleno de errores, en primer lugar. Entonces, tomar... ¿Cómo respondería? A ver, ahora me gustó. Empieza tiempo de preguntas y respuestas. Che, qué lástima que no hay un intercambio más dinámico, ¿no? Intercambio no, Santi. Iván pide cambio. Qué lástima que no hay un intercambio más dinámico.
Bueno, vamos al tiempo de preguntas y respuestas porque la verdad que los argumentos de Iván son un embole. Ya enviado a cada uno de ustedes, ¿no? Sí. Entonces vamos a comenzar con el señor Dante. Acá tengo una pregunta y me dice, ¿cómo respondería a quienes alegan que no está claro si la mayoría de autores que leyeron a Josefo tenían acceso a sus otras obras completas y por ende no es extraño que desconocieron el testimonium? Es lo que comenta aquí él. Tiene 3 minutos, amigo. Ok, lo primero que hay que apuntar es que la cuestión de las fuentes es un problema histórico que sucede con prácticamente todos los documentos históricos. Es decir, el que tengamos fuentes fragmentarias de varios siglos después, con pocos manuscritos y todo eso, es algo que ocurre no meramente con Tácito y con Flavio Josefo hablando sobre Jesús, sino en general con gran parte de los historiadores de la antigüedad hablando sobre distintos temas históricos. En consecuencia, el apuntar eso no es algo que sea particularmente una dificultad en la historicidad de Jesús, es una dificultad general del estudio de la historia antigua. Y cuando uno ve la literatura académica, se entera de esto. Por cierto, que yo me he leído el libro de Art Doherty, lo cito en mi libro ¿Cuál es la religión verdadera? Asimismo, he revisado a Dennis MacDonald. Dennis MacDonald, por ejemplo, dice lo siguiente, abro cita: yo sí creo en el Jesús histórico, que hubo un Jesús. O sea, el mismo autor al que apela Antesana para hablar de los paralelos homéricos entre Marcos y la Odisea, afirma la historicidad de Jesús, se reía de los argumentos de Antesana negando la historicidad de Jesús. En cuanto al tema de Otro más igual que Carrier. fuentes, yo les cité ya un pasaje de Orígenes y vamos a verlo completo. Orígenes. Flavio Josefo, quien escribió las antigüedades judías, dice: Santiago, el hermano de Jesús, quien es llamado el Cristo. Y lo interesante es que, aunque él no aceptaba a Jesús como el Cristo, aún así dio testimonio de que la justicia de Santiago fue muy grande. Entonces, ya antes de Eusebio Cesarea, tenemos a Orígenes testimoniando una mención a Jesús en los escritos de Josefo, y no solo podemos basarnos en la evidencia manuscrita, sino tenemos que ver también esta evidencia externa en términos de que otros autores citen. Y esa es la primera cita que hice en mi discurso de apertura. Y en cuanto a la segunda cita, la que es más disputada, recuérdese que yo mantengo la posición de interpolación parcial. Entonces, una de las cosas que yo sostengo es que Josefo no habría dicho que Jesús es el Mesías. En consecuencia, cuando el propio Orígenes apunta que Josefo no aceptaba a Jesús como el Cristo, pareciera que se estaría basando en alguna afirmación explícita de... Vamos con la réplica del señor Iván Antesana. Vamos a ponerlo acá. Listo, tiene 2 minutos, Iván. Bien, eso, con las últimas palabras de Dante, tal vez. Eso resume toda su postura sobre Josefo, ¿no? Meras especulaciones y conjeturas. Y no está, pues, establecido. El problema de Orígenes es que él queda molesto con Josefo, porque Josefo atribuye a ese cruel ajusticiamiento, a esa cruel muerte de Santiago el Justo, como la causa de que su Dios haya castigado al pueblo con la destrucción del templo. Y Orígenes, literalmente, reniega de alguna manera, se queja de que Flavio Josefo no haya dicho que eso fue un castigo por la muerte de Jesús. O sea, ese es el problema de esa cita de Orígenes, pero esa es las antigüedades en el libro 20. Eso no es el testimonio flaviano. Nuevamente, no sabes de qué estamos hablando. El testimonio flaviano no fue... Un minuto, Iván. Por Orígenes, ¿no? Entonces... Claro, eran 2 minutos, ¿no? Y por lo que estoy viendo se toma más que eso. Josefo es básicamente la principal fuente de datos históricos. El comentario de Piti Gramajo. Arranca por la derecha el genio del fútbol mundial. Relatando el gol de Maradona. Para los evangelios, ¿no? De Josefo se ha detectado que ha sido la base para Marcos, para los datos históricos de Marcos, en cuanto a la guerra de los judíos, y las antigüedades son la base, han sido tomadas por Lucas, por ejemplo, y también por quien escribió los Hechos de los Apóstoles. Pará. Marcos utilizó a Josefo como fuente. Entonces hay una gran deuda, y obviamente los cristianos van a tener un gran deseo
de tergiversar toda la obra de Josefo y decir, no, como esto lo hemos usado de base, no puede, tiene que testimoniar a nuestro favor también. Y el asunto es que él era un fariseo tradicional. Él, nuevamente, si alguien cree que Josefo ha testimoniado sobre Jesús, tendría que encontrar un texto que sea diferente al que ha sobrevivido hasta ahora. En el siglo XVIII había testimonios en cuanto a que había copias lejanas de las antigüedades que no tenían el testimonio flaviano. O sea, hay testimonios de eso, de que ha sido una falsificación. Ahora la pregunta va para Iván. La pregunta es... Vamos con la última pregunta, porque la verdad que ya me estoy metiendo un embole, no por Dante, obviamente, ¿no? Sino por Iván. La verdad que no arranca. ¿Arranca o no arranca? Siempre arranca con bujía Hetcher. Bueno, ustedes recuerden de que si lo quieren ver completo al debate sin interrupciones, voy a dejar el link en la descripción. Dice, me pregunto si Antesana piensa en sus argumentos convencerán al cuasi consenso sobre el Jesús histórico si fueran escuchados por una audiencia académica, apropiadamente óptima de la sección relevante, los especialistas de campo, me dicen. Si cree que lo haría, ¿y por qué no hay tales resultados? Y si no, ¿cuáles son sus criterios de éxito epistémicas? Tienes 3 minutos, Iván. Bueno, es una pregunta francamente desdeñable porque la verdad no es un asunto de encuestas. Aquí nadie está... A mí no me importa que todo el mundo salga y diga, no, verdad, no existió o sí existió. Yo lo he dicho muy claramente ya antes. Yo no tengo ninguna necesidad de que Jesús no haya existido. No me va a añadir nada nuevo a mí. Si apareciera una evidencia sólida y convincente, yo podría decir, caramba, ¿no? Qué bueno que en vida puedo decir que me he equivocado, ¿no? Pero no la hay. Hay siglos que se está debatiendo esto. Entonces, eso ya es demasiado sospechoso para mí. Por eso que empecé a investigar esto, porque yo... Terminamos acá, muchachos. La verdad, ya... no puedo seguir más. Voy a compartirles el link para que puedan verlo entero al video. Yo no sé qué es lo que ustedes opinan. La verdad, a ver, se sabía de antemano que esto iba a ser una masacre. Se sabía de antemano que Iván Antesana no tiene la capacidad como para esbozar ahí un buen argumento, ¿no? Nada, qué sé yo. ¿Qué conclusión saco? Ninguna. No saco ninguna conclusión. O sea, me voy tal y como he venido. Yo sabía que esto iba a ser una masacre por parte de Dante Urbina. Cualquier persona que tenga dos dedos de frente y conozca a Dante y conozca a Iván, se sabía que esto iba a ser una masacre, ¿no? Nada, no tengo más nada para decir. Los leo en los comentarios.